La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 19. Nietzsche y la escritura fragmentaria. 8. Esta continuidad que es ruptura, esta ruptura que no interrumpe, esta perpetuidad de la una y de la otra, de una interrupción sin interrupción, de una continuidad sin continuidad, ni progreso de un tiempo, ni inmovilidad de un presente, perpetuidad que nada perpetúa, no dura nada, no cesa nunca, retorno y no retorno de una atracción sin atractivo. ¿Es eso el mundo? ¿Es eso el lenguaje? El mundo que no se dice, el lenguaje que no tiene que decir mundo, el mundo, un texto, fragmentos, azar, enigma. Nietzsche piensa esas palabras en conjunto, particularmente en el Zaratustra. Su tentación es entonces doble. Por una parte, siente dolor, errante entre los hombres, al verlos solo bajo la forma de fragmentos, siempre divididos, esparcidos, como en un campo de carnicería o de matanza. Se propone entonces, gracias al esfuerzo del acto poético, llevar juntos e inclusive conducir hasta la unidad del porvenir, esos fracasos, esos despojos y azares del hombre. Sería este el trabajo del todo, la realización de lo integral. Y todo el denso designio de mi acto poético es conducir poéticamente a la unidad, al llegar al conjunto, lo que es solo fragmento, enigma, azar atroz. Pero su Dichten, su decisión poética, tiene también una dirección completamente distinta. Redentor del azar, tal es el nombre que reivindica. ¿Qué significa esto? Salvar el azar no quiere decir hacerlo entrar en la serie de las condiciones. Eso no sería salvarlo, sino perderlo. Salvar el azar es guardarlo a salvo de todo lo que le impediría afirmarse como el azar pavoroso, aquel que no podría abolir el tiro de los dados. E igualmente, ¿qué sería descifrar el enigma? Descifrar, interpretar el enigma, ¿sería simplemente hacer pasar lo desconocido a lo conocido? ¿O todo lo contrario, quererlo como enigma en el habla que lo elucida, es decir, abrirlo más allá de la claridad de sentido, a ese lenguaje otro que no rige la luz ni oscurece la ausencia de luz? Según esto, los despojos, los fragmentos no deben aparecer como momentos de un discurso todavía incompleto, sino como ese lenguaje, escritura de fractura, por la cual el azar, al nivel de la afirmación, sigue siendo aleatorio y el enigma se libera de la intimidad de su propio secreto para, al escribirse, exponerse como el enigma mismo que mantiene la escritura, dado que ésta lo vuelve a abrigar siempre en la neutralidad de su propio enigma. Cuando Nietzsche escribe, y mi mirada bien puede huir del ahora al ayer, pero lo que siempre encuentra es lo mismo, despojos, fragmentos, azares terribles, pero en ninguna parte a los hombres. Nos obliga a interrogarnos de nuevo, no sin espanto. ¿Es que habría alguna incompatibilidad entre la verdad del fragmento y la presencia de los hombres? Allí, en donde hay hombres, ¿está prohibido mantener la afirmación del azar, de la escritura sin discurso, el juego de lo desconocido? ¿Qué significa, si es que la hay, esta incompatibilidad? Por una parte, el mundo, presencia, transparencia humanas. Por otra, la exigencia que hace temblar la tierra. Cuando retumban, creadoras y nuevas, las palabras y los dioses lanzan los dados. O, para ser precisos, ¿deben los hombres desaparecer en alguna forma para comunicar? Pregunta solamente planteada, y que en esa forma no está ni siquiera todavía planteada como pregunta. Con mucha mayor razón si se la continúa así. El universo, lo que está vuelto hacia el uno, el cosmos con la presunción de un tiempo físico orientado, continuo, homogéneo, aunque irreversible y evidentemente universal e inclusive suprauniversal, lejos de reducir al hombre con su sublime majestad a esa nada que aterraba a Pascal, ¿no serían la salvaguarda y la verdad de la presencia humana? Y esto
no es por el hecho de que al concebirlo así los hombres construyeran todavía el cosmos de acuerdo con una razón que sería únicamente suya, sino porque sólo habría realmente cosmos, universo, todo, por la sumisión a la luz que representa la realidad humana, cuando ella es presencia, mientras que allí en donde surgen el conocer, el escribir, quizá el hablar, se trata de un tiempo absolutamente diferente y de una ausencia tal que la diferencia que la rige desconcierta, desconcentra la realidad misma del universo, el universo como objeto real del pensamiento. Dicho de otra forma, no habría solamente incompatibilidad entre el hombre y el poder de comunicar, que es su exigencia más propia, sino que ésta se daría también entre el universo, sustituto de un Dios y garantía de la presencia humana, y el habla sin huellas, en donde la escritura, sin embargo, nos llama y nos llama en cuanto a hombres. Interpretar el infinito, el mundo, un texto, el texto, el movimiento de escribir en su neutralidad. Cuando al plantear estos términos, los planteamos con el cuidado de mantenerlos fuera de sí mismos, sin hacerlos salir, sin embargo, de sí. No ignoramos que pertenecen siempre al discurso preliminar que ha permitido, en un cierto momento, adelantarlos. Arrojados delante, esos términos no se separan todavía del conjunto, lo prolongan por la ruptura. Dicen esta continuidad ruptura en virtud de la cual, movimiento disyuntivo, ellos se dicen. Aislados como por discreción, pero por una discreción ya indiscreta, muy marcada, se siguen y lo hacen en tal forma que esa sucesión no lo es, puesto que al no tener ninguna otra relación fuera de un signo de puntuación, signo de espacio, con el que el espacio se indica como tiempo de indicación, se disponen también, como lo había hecho antes, en una simultaneidad reversible y irreversible. Se suceden, pero dados en conjunto, pero aparte, sin constituir un conjunto. Se intercambian de acuerdo con una reciprocidad que los iguala, de acuerdo con una irreciprocidad lista siempre a invertirse, llevando así a la vez y rechazando siempre las maneras del devenir como todas las posiciones de la pluralidad espacial. Ocurre así porque se escriben, designados por la escritura, la designan explícitamente, implícitamente, al venir de ella que viene de ellos, regresando siempre a ella en cuanto se separan de ella, por esa diferencia que escribe siempre. Palabras yuxtapuestas, pero cuya distribución se confía a signos que son modos del espacio y que hacen de este un juego de relaciones en donde el tiempo está en juego. Se los llama signos de puntuación. Comprendemos que no están allí para reemplazar frases de las que ellos tomarían silenciosamente un sentido. Tal vez, sin embargo, se podría compararlos con el misterioso sive de Spinoza. Deus sive natura, causa sive ratio, intelligere sive hacere, por el cual se inaugura una articulación, un nuevo modo, especialmente con relación a Descartes, inclusive si parece haber sido tomado de él. El hecho de que sean más indecisos, es decir, más ambiguos, no es lo importante. Su valor no es un valor de representación. No están en lugar de nada, salvo el vacío que animan sin declararlo. Lo que ellos retienen con su acento es, en efecto, el vacío de la diferencia, impidiéndole, sin darle forma, perderse en la indeterminación. Por una parte, su papel es de impulso, por otra, y es lo mismo, de suspenso. Pero la pausa instituida por ellos tiene como carácter particular el de no instituir los términos cuyo paso aseguran o detienen, ni tampoco instituirlos. Como si la alternativa de lo positivo y lo negativo, la obligación de comenzar por afirmar el ser, cuando se quiere negarlo, fuera por fin quebrantada aquí, enigmáticamente. Signos que no tienen, es claro, ningún valor mágico. Todo su precio, aunque sean suprimidos o no hubieran sido todavía inventados, y aunque en cierto modo siempre desaparecen en lo accesorio o lo accidental de una grafía, provienen de la discontinuidad, la ausencia no susceptible de tomar figura y sin fundamento, cuyo poder no llevan, sino más bien soportan. Allí, en donde la laguna se hace censura, después cadencia y quizá unión. Es
por articular el vacío como vacío, por estructurarlo en cuanto vacío, extrayendo de él la extraña irregularidad que siempre lo especifica como el principio como vacío, por lo que los signos de espacio, puntuación, acento, separación, ritmo, configuración, preliminar de toda escritura, realizan el juego de la diferencia y están comprometidos con él. No quiere esto decir que esos signos sirvan para traducir el vacío o para hacerlo visible, a la manera de una notación musical. Por el contrario, lejos de retener lo escrito al nivel de los rasgos que éste deja o de las formas que concretiza, su propiedad consiste en indicar en él la desgarradura, la ruptura incisiva, el trazo invisible de un rasgo, por la cual lo interior retorna eternamente a lo exterior, mientras que se designa ahí al poder de dar sentido, y por ello como su origen, el apartamiento que siempre lo aparta. Diferencia, la no identidad de lo mismo, el movimiento de la distancia, el devenir de la interrupción. La diferencia lleva en su prefijo el rodeo, en donde todo poder de dar sentido busca su origen en el apartamiento que lo aparta. El diferir de la diferencia es llevado por la escritura, pero jamás está inscrito por ella. Exige de esta, por el contrario, que en últimas no se inscriba, que, como devenir sin inscripción, describe una ausencia de irregularidad, que ningún trazo estabiliza, no le da forma, y que, trazo sin huella, solo esté circunscrita por el eclipsamiento incesante de lo que la determina. Diferencia. La diferencia solo puede ser diferencia de habla, diferencia parlante que permite hablar, pero sin acceder ella misma directamente al lenguaje, o accediendo a él, con lo cual entonces nos remite a lo extraño de lo neutro en su rodeo, a aquello que no se deja neutralizar. Habla que siempre de antemano, en su diferencia, se destina a la exigencia escrita, escribir, trazo sin huella, escritura sin transcripción. El trazo de la escritura no será entonces jamás la simplicidad de un trazo capaz de trazarse confundiéndose con su huella, sino la divergencia a través de la cual, a partir de la cual, sin comienzo, la continuidad ruptura. El mundo, un texto,